que no han enviado el trabajo, o sea que según tengo ahí, hay 43 y creo que ustedes son, estaba revisando el taller, yo, yo por eso, yo creo que para el serie, aunque pues sí sería bueno, pero para el serie yo creo yo lo reemplazo más bien con el taller, porque en esencia también se usa la misma estrategia, ¿no? Pero ¿cómo les ha parecido el taller? Doctor, pues ayuda a integrar muchos conceptos. De pronto a uno muchas veces de pronto por separado las clases le quedan los conceptos Sí. como muy separados, pero pues ayuda como a integrar todo. Y a repasar, ¿sí o no? Integrar y repasan, y no sé, pues si les sirve también para aclarar, ¿no? Si Sí, logran señor. aclarar conceptos y bueno, no sé si tienen alguna pregunta así en especial. Imagínense, ya hay 43 de 46 que lo enviaron. Entonces, muy bueno, ¿no? Pues nada, felicitarlos por eso, porque a veces sí se demoran mucho. Creo que el plazo es hasta hoy, ¿no? Hasta noche, medianoche, doctor. Ajá, bueno, ¿qué les iba a decir? Sí, hay solo tres. ¿Ustedes van completicos o hay algunos que se han retirado? ¿Tienen compañeros que se han Creo retirado o no? que no, doctor. Eh, ¿Ah? Creo que no, no estoy seguro. Ah, bueno. Entonces, solo hay tres que no han entregado. Bueno, muchachos, vamos a empezar porque esto es larguito y bueno, si tienen preguntas, voy a empezar a grabar. Me imagino que sí les ha servido las grabaciones en línea, ¿no? Sí las han podido. A eso, María Alejandra me dice que sí. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que servir para base de la próxima clase, que va a ser un taller en línea. Eh, yo les voy a escribir como una especie de preparación para ese taller de las condiciones que tienen que tener, pero básicamente vamos a hacer todo el ejercicio en línea y yo les voy haciendo, ustedes van siguiendo el trabajo, yo les voy indicando cómo entramos a las bases de datos, cómo se hacen, se utilizan los términos de búsqueda y pues lo más importante luego, cómo interpretar esos resultados. Entonces, todas las posibilidades que tienen las bases de datos bioinformáticas, pues principalmente es la que vamos a usar la semana próxima, que es el GenBank. Entonces, para poder utilizar y hacer ese taller la semana próxima, tengo que hablarles qué es la bioinformática y cómo, cuáles son sus fundamentos. Y pues entonces esa es la idea el día de hoy, o el objetivo principal, que ustedes tengan todos los fundamentos de cómo se inició y se construyó la disciplina de la bioinformática. Y cuáles son sus aplicaciones, que pues tanto pues en la parte básica como incluso en la aplicada, porque hoy en día existe la medicina genómica pues no sé, aquellos que en el futuro trabajen en genética, pues esto va a ser el pan de todos los días. Entonces, interpretar secuencias de ADN. Igualmente, si quieren trabajar en farmacogenómica,
pues tienen que conocer esto y lo van a utilizar. Si van a trabajar diagnóstico, también lo mismo. Tienen que saber interpretar secuencias de, por ejemplo, de microorganismos patógenos o si quieren identificar un polimorfismo relacionado con alguna enfermedad, igual tienen que saber de bioinformática. Entonces, yo les cuento que hace unos años, cuando empezaba biología molecular en, en las clases, pues se daba a manera informativa. Eh, y como entender cuáles eran los proyectos genoma que se estaban llevando a cabo en medicina. Pero hoy en día, para ustedes, de nuevo, les estoy diciendo, esto va a ser una herramienta básica en, yo diría, casi todas las áreas, y por lo tanto, pues sí tienen que conocerla y entender muy bien los fundamentos y las aplicaciones. Entonces vamos a empezar con explicar qué y cuáles fueron los proyectos Genoma. Los proyectos Genoma iniciaron en los años 80, 90 y terminaron. Se obtuvo el primer borrador de un genoma completo humano, el genoma humano, en 2002, y luego ya en 2004 estaba el definitivo. Ya vamos a ver la semana próxima dónde está toda esa información y cómo se puede utilizar. Y esta es una caricatura que pues muestra bien el significado que tiene para la humanidad haber completado el proyecto Genoma Humano. Así como fue llegar a la Luna, pues haber completado el primer genoma secuenciado humano, pues es un hito para la humanidad. Entonces les decía, yo les había hecho 2002, no fue en 2001, febrero de 2001. Yo tengo acá incluso, ahora les muestro la revista de Nature donde se publicó ese borrador. Y ustedes ven esa portada de Time, donde está si lo están viendo el señor Calvo, vamos a decir, es Craig Venter. Craig Venter fue un biólogo que creó una empresa, ¿sabes? Lo que llamamos el consorcio privado. Y él lo dijo, él estudió biología y su propósito era hacerse rico con la biología. Eh, y lo ha logrado, pero adicionalmente ha hecho reales contribuciones a la ciencia. No solamente, primero gran logro fue acelerar el secuenciamiento del genoma humano, porque pues el consorcio público, ustedes lo ven acá, este es Francis Collins. Francis Collins es actualmente director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, son los institutos de investigación médica y biomédica más grandes del mundo, donde tienen mayor presupuesto del planeta para estudios en medicina. Y él lideró lo que se llama el consorcio público, es decir, fondos públicos para secuenciar el genoma. Y ellos estaban previstos para hacerlo en 2004, pero llegó Craig Venter como consorcio privado, pues básicamente era la empresa de él que se llama Celera Genomics, y se adelantó en 2 años, todo casi 3 años, el cronograma, porque ideó un método que permitió tener secuencias de manera mucho más rápida, las secuencias del genoma. Entonces, por eso, pues aquí se adelantó y les voy a mostrar la carátula del borrador del genoma humano que se hizo en 2001, pues que fue por el consorcio público. El consorcio público fueron varios países, ahora les cuento. Y el privado, o sea, de Craig Venter, publicó su borrador en la revista Science. Entonces se dividieron, digamos, se pusieron de acuerdo. De todas maneras, es un gran evento para toda la humanidad que se haya completado el genoma humano.
Y esto simplemente acá es para mostrar cómo han ido creciendo. Ustedes ven en los años 80 lo que son secuencias de ADN del Gene Bank, que está en azul. Y miren que en los años 2000 empieza lo que se llama WGS, que son secuencias de genomas completos. Entonces, número de bases y número de secuencias. Entonces, ustedes ven que pues ha sido un crecimiento exponencial y pues antes publicar un genoma de cualquier organismo completo pues hacía carátula de las revistas más importantes en ciencia, que son las de Science y Nature. Pero hoy en día, pues eso ya hay una revista que se llama Genome, donde se publican genomas completos todos los días, porque pues de todos los microorganismos, de virus, de todos los organismos vivos se publican allí genomas. Están especializados en publicar genomas completos. O sea, se volvió en realidad algo rutinario. Y pues la información se está duplicando de una manera exponencial de todos los genomas. Y esto tiene un impacto económico. Acá está en inglés, dice impacto económico del genoma humano, del proyecto Genoma Humano. Fue una inversión y luego vamos a ver en una clase sobre cómo son los métodos de secuenciamiento en detalle, pero eso costó 3.800 millones de dólares, pero ha generado más de 796.000 millones de dólares. O sea que, ¿cuántas veces más? 400 veces más, no, 100, 200 veces más en productos, en recursos, en ganancias económicas, o sea que es buen negocio invertir en ciencia, eso sí es claro. O sea, son inversiones de largo plazo, pero siempre van a dar lugar a la innovación, a nuevos desarrollos, y mire que Estados Unidos pues esa inversión le ha generado todo este impacto económico y más de 300.000 nuevos trabajos. Y eso se logra porque se han creado nuevos métodos diagnósticos, nuevos medicamentos. Entonces, pues aquí hay algunos ejemplos de ese tipo de medicamentos que se generaron. Y esto repercute en todas las áreas de la economía biotecnológica. Eh, y bueno, eso es un buen negocio simplemente para decirles que la gente que cree que la ciencia es solo para países ricos están profundamente equivocados, están es perdiendo plata, no saben lo que hacen. Lo que hay que hacer es invertir en ciencia. Entonces, el secuenciamiento del ADN, todo lo que se logra secuenciar se debe depositar en una base de datos que es pública, que es abierta, que es gratuita y que la vamos a utilizar la semana próxima, que se llama el GBank. Algunos llaman a Estados Unidos el imperio, pero el imperio, yo digo, uno de los aportes grandes que ha hecho la humanidad es que está esta base de datos que está pública y gratuita para todo beneficio de toda la humanidad. Y en realidad es el único país pues que logra financiar esto de, o sea, ellos lo hacen y entienden que esto no les va a dar muchas repercusiones y, pues todo el mundo, los chinos, los rusos, todo el mundo utiliza el Bank y nadie limita el acceso a esto porque es un bien público, finalmente, toda esta información. Pero sí, eso, digamos, la infraestructura tecnológica que permite eso está en Estados Unidos. Y vamos a visitar ese sitio la semana próxima, que es el Instituto para Información de Biotecnología de Estados Unidos. Y pues ahí están todas las secuencias de ADN que se han obtenido de seres vivos. Entonces, es toda esa información. Aquí vemos una foto de lo que eran las máquinas que hacían secuenciamiento de ADN durante los primeros años. Esto ya, eso que ustedes ven que es casi el tamaño de una persona, hoy en día ocupa un mínimo espacio y son mucho más eficientes, los vamos a ver en esa clase.
Pero ese desarrollo de secuenciamiento automático es el que permitió que se hiciera el genoma humano. Y pues cada vez los desarrollos de tecnología pues han reducido los costos de secuenciar el genoma y pues se han bajado el costo y se han aumentado el número de secuencias, inversamente proporcional. Y esto es lo que se obtiene. Entonces, esto que ustedes ven acá es lo que se llama un electroferograma, lo vamos a ver en esa próxima clase. Ahí ustedes identifican las secuencias de ácidos nucleicos, el orden, entonces, por ejemplo, ustedes ven la C, que es la citosina, timidina, la adenina, la guanina. Ustedes ven que hay colores, cada nucleótido pues va a tener, lo que se hace durante el proceso de secuenciamiento es que se añaden en un tubo los nucleótidos marcados con un fluorocromo y el láser detecta ese nucleótido. A medida que se va sintetizando, pues que sea, de esa manera se hace la síntesis. Entonces, por eso da esos picos, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ahora, pues lo único es para contarles que es un electroferograma y que allí tenemos esos nucleótidos, que son las bases de ácidos nucleicos que se obtienen cuando se está haciendo el secuenciamiento. Entonces, ustedes se pueden imaginar en un genoma, pues ahí ya les mostraba 3,2 millones de pares de bases. Entonces, ¿cómo hace uno visual? O sea, al ojo, uno no puede hacer análisis de esa información. Miren lo que uno tiene. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está el gen? ¿Cómo hace uno para saber dónde está el gen ahí? Entonces, por esa razón es que hubo necesidad, con toda esa información obtenida, de identificar dónde estaba el gen. Eh, Ya sabemos, y por eso las primeras clases ya ustedes tienen muy claro que pues, la mayoría del ADN no es codificante y solo el 2% tiene secuencias que codifican para un gen, para una proteína. Y además se encuentran dispersos entre una gran cantidad de ADN que no codifica. Entonces ahí viene todo el problema de cuando uno obtiene una secuencia de ADN, ¿dónde está el gen? La manera de poder identificarlo, entonces, tiene como base Darwin. Entonces, así como les estoy diciendo, Darwin, pues, en esa época, cuando Darwin trabajó, pues ni siquiera estaba el concepto del ADN, ni siquiera se conocía qué era ADN y los ácidos nucleicos, ni siquiera se sabía dónde quedaban el núcleo, pues, dentro de la célula con su ADN. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo así que gracias a Darwin es que podemos encontrar genes? Pues sí, ¿cómo les parece? Un biólogo naturista que era un observador, nunca se fue al laboratorio con tubos. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, hay cosas nuevas, espero que hoy van a quedar nuevas para ustedes. No sé si ustedes sabían, Darwin nunca fue al laboratorio, era un observador, él recogía muestras, hacía dibujos y luego se puso a analizar. Se puso a analizar diferencias entre aves de diferentes puntos geográficos, se puso a analizar especies de animales, especies de plantas y a partir de ello hizo unas teorías acerca de las especies de los seres vivos. Y son esos, es a partir, tense en cuenta, eso es un poco como lo que vimos con ADN de Watson y Crick, ellos nunca se fueron al laboratorio a sacar ADN. Ellos lo que hicieron fue tomar las fotos que hizo Rosalind y ponerse a deducir, muy teórico, muy teórico. Y Darwin es lo mismo. Después de su viaje en el Beagle, se puso a analizar, a escribir, a deducir, a inferir. Es el cerebro humano el que finalmente logra hacer esas inferencias. Y ese es el genio. Entonces, imagínense, gracias a Darwin, a esas observaciones que hizo de ser, al ojo, notar, yo no sé, hay una canción de Plaza Sésamo. ¿Quién ha visto? Escríbanme ahí en el chat, ¿quién ha visto Plaza Sésamo? ¿Cuántos de ustedes han visto Plaza Sésamo?
Vea, Esteban dice que sí, todos han visto. Y hay una canción que dice, vea, María Alejandra, todos han visto, listo. Entonces, si yo les canto esta canción, una de estas cosas no es como las otras, es diferente a todas las demás. ¿Sí ven? Eso era lo que hacía Darwin, ver qué había diferente de una especie a otra entre los picos de los pinzones. Ese es Juan Felipe. Entonces, nada se imaginaban en una clase de biología molecular que, recuerdo desbloqueado, no se imagina que en una clase de biología molecular les van a cantar una canción de Plaza Sésamo, pero sí, es que quiero es que hagan esa relación. Y es gracias a eso que él observó y a esa inferencia a partir de diferencias encontradas por una de estas cosas no es como las otras. Eso es lo básico. Estableció y postuló unas leyes de cómo los caracteres, en este caso el fenotipo, o sea, lo que se ve, se iban divergiendo. Ahí viene una palabra nueva de pronto para ustedes, se van diferenciando, divergir. Entonces, especies que son parecidas empiezan a tener caracteres que son al ojo observables y él encontró que eso tenía que ver con condiciones medioambientales que podían explicar y pues, gracias a esa observación tan fina y tan aguda, estableció que existían unas herencias en esos caracteres y cómo se iban diferenciando especies unas de otras. Y eso le permitió establecer los principios de la selección natural. Pues esos principios permiten entender cómo los genes se diferencian de una especie a otra. Y esto que les estoy mostrando acá, cualquier gen humano puede ser encontrado por homología con genes de otras especies, con certeza de solo, sí, solo se puede entender si usted tiene como principio los principios de selección natural de Darwin. Si no, nunca va a entenderlo. Entonces, eso que se aplica en lo que se ve, tiene su correspondencia en lo que no se ve, que es el ADN. Entonces, gracias a eso, encontramos genes, porque es gracias a ese parecido entre secuencias de ADN, si conocemos la secuencia en una especie animal, incluso de bacterias, porque ahí viene algo que Darwin también hizo previsión, que habían organismos ancestrales únicos. O sea, que todas las especies, gracias a eso, el famoso LUCA es la unidad viva ancestral común a todos los seres vivos. Y eso es gracias a ese principio establecido, o esa teoría establecida por Darwin, que podemos encontrar que incluso genes que están en bacterias tienen alguna similitud con genes nuestros. Entonces, así, claro, a medida que van evolucionando los seres vivos y pasan de ser procariotes, eucariotes, unicelulares, a multicelulares, a los metazoarios con múltiples tejidos, etcétera, esos genes van divergiendo y esas secuencias van cambiando. Entonces, si yo conozco la secuencia de una proteína, es mucho más fácil, claro, estudiar bacterias o virus, porque son más pequeños, no tienen tantos genes. Y yo luego voy y encuentro en un organismo, un mamífero, una secuencia parecida. Yo puedo decir, hay una homología. Yo puedo deducir que esa secuencia de un gen está codificando para una proteína que es similar incluso en bacterias. Entonces, por esa razón, como nosotros podemos tener más secuencias conocidas de proteínas que vienen de organismos como los procariotas, podemos identificar genes similares en especies mucho más evolucionadas. Y eso es algo que va a permitir identificando cada vez más y más secuencias. Bueno, esto ya pues, ha sido muy trabajado y hoy en día pues por ejemplo, del genoma humano ya se conocen todos los genes,
todas las proteínas. Y hay algunas todavía no se conocen bien la función, pero ya tienen que ver, hay que algo que ustedes deben tener en cuenta es que es mucho más complejo, por ejemplo, secuenciar una proteína que secuenciar un ADN. Entonces, claro, tenemos muchas más secuencias de ADN y menos de proteínas completas. Entonces, ¿qué ocurre? Como es tan poquito, nos toca trabajar y ya vamos a ver con secuencias de genes, luego deducir secuencias de proteínas, eso lo vamos a hacer la semana próxima, y luego buscar homologías entre proteínas. Pero todo esto tienen ustedes que tener muy en cuenta que todo partió de Darwin para poder entender luego cómo encontramos homologías de genes y homologías de proteínas. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vieron las principales dificultades, que era que entre una cantidad de letras de nucleótidos, ¿dónde está el gen? Entonces, como ya ustedes saben todo esto muy bien, qué es un promotor, qué es un codón de inicio, qué es un sitio de corte de intrón, patrones de codones, pues eso ponemos a las máquinas, a los computadores, a que nos busquen esto, dónde hay promotores, dónde hay patrones de codones, y pues lo que antes hacía un estudiante de doctorado mío, que era irse con un gen y luego expresar la proteína, que es este que está acá. Esto es ciencia al estilo old school, o sea, la antigua escuela de la ciencia. Entonces es uno por uno, un gen, una proteína. Ya hoy en día les puedo decir que yo ya con varios estudiantes de medicina hemos encontrado genes nuevos a partir de homologías, entendiendo estos principios, y ya esto es en masa. En realidad ya un estudiante de pregrado puede dedicarse a hacer análisis de secuencias, identificar secuencias nuevas por homología, y bueno, se divierten mucho con los computadores. Entonces ha cambiado fundamentalmente la manera en que hacemos en ciencias biomédicas. ¿Qué es la bioinformática? Entonces, claro, es usar esos computadores para analizar toda esa cantidad de información. Eso incluye los métodos matemáticos. Entonces, nosotros hemos trabajado, claro, con matemáticos. Tengo uno de mis estudiantes de doctorado que ya es doctor y que trabajó mucho esta parte. ¿Y él dónde trabaja actualmente? Con los matemáticos, está en el departamento de biomatemáticas de acá y trabaja en desarrollo de algoritmos. Entonces, ya los biólogos que se dedican a esto tienen que aprender muchas matemáticas, tienen que saber matemáticas y viceversa, a los matemáticos les ha tocado aprender biología. ¿Y cómo les parece a los ingenieros también? Entonces, hemos trabajado con ingenieros de sistemas que tienen que entender un poquito de todo esto de la biología molecular. Hay que darles fundamento. Entonces, si ven que cada vez se van borrando las fronteras entre disciplinas. Entonces, ustedes que creían que estudiando medicina no iban a tener que usar las matemáticas, pues sí, les toca usar en muchas ocasiones, hay que saber de matemáticas. Y pues ya es una condición para cualquier biólogo saber. Antes lo hacíamos en el posgrado, después empezamos a hablarles en el pregrado y hoy todo era electiva, ya es obligatorio. Tienen que saber de bioinformática. Entonces, un biólogo antes trabajaba de manera reduccionista, es decir, partía de tener todo un ADN a ir a estudiar una partecita, que es el enfoque reduccionista, a hoy en día es un enfoque sintético. Es decir, que tiene una gran cantidad de datos y tiene que sacar deducciones a partir de ello. Esto es algo que ya ustedes entienden que era lo que hemos hablado en todo lo que es cómo es el genoma, la anatomía del genoma. Entonces ustedes ven acá que en los procariotes la cantidad de ADN no codificante es mucho menor y miren que a medida que van siendo organismos multicelulares,
si es organismos ya, por ejemplo, los metazoos, multicelulares, organismos complejos, mamíferos. Entonces, miren cómo va aumentando la cantidad de ADN no codificante. Finalmente, el hombre es el que tiene mayor cantidad. Entonces, algo tiene que estar haciendo ese ADN que no codifica. Y ya veíamos pues que eso seguramente tiene que ver con el control de transcripción, traducción, de expresión de esos genes. Entonces, todos esos controles es lo que hace la complejidad de funcionamiento. Entonces, sí, ese ADN no codificante es muy importante. Y acá encontramos al maestro Darwin. Entonces les voy a aprender acá algo que nosotros hacemos, los que trabajamos en esto, en ciencias biomédicas. Cuando vemos a Darwin, hacemos así, maestro Darwin. Resulta que cuando hicieron una entrevista a los científicos de todas las disciplinas, matemáticos, ingenieros, todos, ¿cuál creían que era el científico que había logrado influir más en avance de conocimiento? Salió ganando Darwin por encima de Einstein, Esas son opiniones, ¿no? Pero sí es muy significativo. Y de nuevo, era un observador. Nunca se fue a hacer experimentos ahí. Sí, incluso de Newton, ¿cómo les parece? Incluso, eso es una encuesta que hay por ahí, no sé. Le hicieron entre científicos, preguntaban de estos científicos importantes en la historia de la ciencia, ¿cuál cree usted que es el que ha logrado tener mayor influencia y cambiar muchas nociones? Pues Darwin salió y eso de la selección natural. Entonces, ¿cómo es el proceso para los fenotipos? Pues el trabajo era con lo que se veía, pero a partir de se deduce como igual todas esas características fenotípicas externas obedecen a genes, pues hay una consecuencia directa. Entonces les decía que a partir de él establece el árbol de la vida. Por eso les digo y habla del Luca. Entonces es el ancestro único para todos los seres vivos. O sea, todos los seres vivos tienen un origen inicial único, incluidas las bacterias, las arqueobacterias, y acá están los eucariotes, y nosotros estamos por acá. ¿Ven? Entonces, entre toda esa diversidad, todos tienen un origen único. Entonces, vamos a ver esto con ejemplos. Lo que Darwin estableció es que la selección, la evolución, claro, Darwin estableció unos principios de selección natural de acuerdo a esas observaciones, pero ya sabemos, y eso pues, eso no desacredita en nada a Darwin, para nada. Existen otros mecanismos de evolución diferentes a los que postuló Darwin, pero estos son los que permiten que encontremos genes, que son la selección natural de manera purificadora, que se eliminan las mutaciones que son perniciosas en una población. Entonces, el ejemplo, no sé, la clase anterior que hablamos de anemia falciforme. Entonces, resulta que en los sitios donde hay mucha malaria, las personas que tienen una mutación en la hemoglobina que hace que sean resistentes a la malaria, pues se fue seleccionando esas personas. Por eso donde hay mucha malaria, hay mucha hemoglobina de tipo falciforme. Tiene un problemita que genera lo que se llama, la anemia falciforme, el problema es que forma trombos en vasos pequeños de articulación. Entonces, las personas que tienen anemia se les va dañando las articulaciones, pero son efectos a largo plazo. Entonces, sobreviven a la malaria, pero quedan con ese problema. Entonces, ese es un ejemplo entre muchos que pueden haber, y claro, Darwin lo hizo fue con especies de acuerdo, los pinzones, ¿no? Donde vivían, que tenían el pico más o menos largo, de acuerdo a que el tipo de alimento que utilizaban.
Bueno, entonces si se van eliminando características que no son perjudiciales y la positiva, o se quedan las mutaciones que son benéficas, que son adaptativas, como ese gen de la anemia falciforme. O en balanceo son mutaciones en genes que se mantienen dentro de la población. Entonces, esas mutaciones que no tienen ningún efecto en caracteres fenotípicos, el fenotipo es lo que vemos, ¿no? El genotipo son esas características hereditarias que no se observan, pero que están en secuencias de ADN. Entonces, pueden ocurrir esas mutaciones en las secuencias de ADN y esas son neutras. Entonces, todo esto termina en que existe una alta probabilidad de que las secuencias se derivan de un ancestro común. Como vimos, el árbol de la vida de un ancestro común. Y vamos a ver entonces todo ese fenómeno. Hay un fenómeno que no tiene que ver con evolución, sino que, por ejemplo, las alas de mariposas y de murciélagos o de las aves, de mariposas y aves, pues vienen de genes diferentes. Entonces, no son, o sea, aparecen esos genes por circunstancias diferentes, pero tienen la misma función, hacer volar. Se nos aburrió Sofía. Bueno, entonces aquí vamos a introducirles algo y es qué es un gen que es homólogo. Y dentro de los tipos de homología existen dos tipos de homología, una que se llama ortóloga y otra que se llama paráloga. Entonces vamos a tomar como ejemplo, la hemoglobina tiene cadena alfa y cadena beta. Si uno va y mira microorganismos, tienen un gen único, no como el nuestro que tiene alfa y beta, sino que tienen un solo gen que se llama el del gen de globina. Entonces, ya en organismos más evolucionados, pues evolucionados en que son más complejos en cómo se relacionan con el oxígeno, ese gen de globina aparece en dos tipos, uno que llama el beta, otro que llama el alfa. Si uno compara las secuencias de los genes, o sea, las secuencias de ADN de la cadena alfa entre el ratón, el pollo y la rana, pues tienen una homología, son ortólogos. Es decir, que entre especies diferentes, si uno compara las secuencias de cadena alfa, son ortólogas porque son parecidas entre especies diferentes. Si yo comparo la secuencia del ratón del gen alfa de la globina y el gen beta de la globina, resulta en el ratón esas secuencias tienen un parecido, son homólogas. Entonces a ese tipo de homología lo llamo paráloga. ¿Qué quiere decir? Que son secuencias de genes que son similares en especies, en la misma especie, en este caso en el ratón. Si comparáramos la del humano, lo mismo. La hemoglobina, la gen de hemoglobina alfa y de hemoglobina beta son parálogos por la nuestra. Sí, igual, entonces, pero si yo comparo la nuestra con la de la alfa del ratón, entonces son ortólogos. Si comparamos la nuestra con la del ratón, es ortóloga. Y lo mismo la del ratón beta con la del pollo, la de la rana. Entonces, esos son términos que pues ustedes tienen que conocer, que les tienen que aprender, y es ortólogos son secuencias que son parecidas entre especies diferentes y parálogos secuencias que son parecidas en la misma especie. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los genes que codifican para inmunoglobulinas. ¿Tienen algún parecido? ¿Comparten alguna similitud? Entonces, ¿serían qué? Parálogos. Son genes parálogos los genes que codifican para la inmunoglobulina A, G, M, A. Cada uno es una inmunoglobulina diferente, pero tienen algún parecido. Ahora viene la pregunta, entonces, ¿cuándo es parecido? A partir, allá lo vamos a ver. Bueno,
La manera de aparecer genes no es solamente a través de divergencia, es decir, que un gen va a aparecer en una mutación y van y se van, entonces cuando aparece una mutación en un gen, pues ahí van siendo genes divergentes, entonces van teniendo alguna diferencia. Entonces, esa es la manera en que aparecen genes nuevos dentro del mismo organismo, de la misma especie. Entonces, ¿serían qué? Genes parálogos. Entonces, de esa manera van mutando genes diferentes con un mismo origen. Pero otra manera en la cual nosotros recibimos genes se llama la transferencia lateral. ¿Qué es? Son virus que nos traen genes de otras especies. Entonces ahí no es la evolución, no es la evolución, sino que llegó un virus, nos infectó y trae genes diferentes. Ese no lo describió Darwin, entonces miren que hay es algo que aparece nuevo después de Darwin. Entonces, es como les decía, genes de especies extrañas que no llegan. Esos son los virus. Bueno, entonces ya con esos conceptos, entonces nos vamos a hacer el análisis de secuencias. Vamos entonces a definir homología cuando hay similitud. Cuando hay homología, eso ya nos está implicando que hay un origen común en un gen. Esas son familias de genes. Llamamos a un gen ortólogo cuando son secuencias de especies diferentes, gen parálogo vienen de la misma especie. Bueno, otro término nuevo para ustedes es el dominio, que son secuencias dentro de una proteína que tienen una función propia. Y el motivo son secuencias cortas conservadas. Entonces, por ahora, eso lo vamos a ver luego en detalle, pero ustedes de pronto van a encontrar, incluso hay libros antiguos que hablan, dominio y motivo lo consideran lo mismo, pero en realidad hay que definirlo de manera diferente. Básicamente, el dominio sí es el que nos define la función de la proteína. Y motivo, resulta que hay motivos que se comparten entre proteínas muy diferentes. Por ejemplo, un motivo de dedos de zinc, que es propio de proteínas que trabajan en transcripción, o proteínas que tienen unión de calcio. Entonces hay un dominio que es igual en proteínas muy diferentes, pero todas son calcio dependientes. Entonces es como para tener esos conceptos ahí. Aquí me están preguntando en el chat eh, qué es lo que dice Esteban. Esteban, ¿podrías explicar un poquito? No entiendo bien cómo es tu pregunta. ¿Manipulación para la supresión? ¿Cómo así? ¿Con el síndrome de Down? No entiendo bien tu pregunta, Esteban. Esteban. No sé si todos conocen no, pero es que eso es... Pero Dawkins es el del gen egoísta. Sí, doctor Richard Dawkins. Sí. El gen egoísta, ese es un libro muy interesante, muy bueno, si lo pueden leer. Pero no, él sí dice eso, que pues lo da como ejemplo, no, manipulación, no es una manipulación, eso es eugenismo. Así como lo estás planteando, claro, si tú, ese es un principio eugenista, cómo evitar que sigan apareciendo personas con enfermedades que no tienen cura, en este caso, pues, no sé, el síndrome de Down, pero pues, eso tiene unas implicaciones éticas muy grandes. Eh, Esos principios eugenistas son muy discutibles. De todos modos, en ginecología, aquellos que van a trabajar en ginecología tienen que conocer esto muy bien, que se hacen diagnósticos prenatales en líquido amniótico y entonces usted, si hay, se detecta una enfermedad que pues es irreversible, pues hay países en los cuales pues se permite, pero en general pues no, una enfermedad genética
eh, pues a menos de que no sea letal o implique riesgo a la mamá, pues no está indicado pues una interrupción. Pero eso que tú hablas es eugenismo. Eso como lo planteas es el eugenismo. Es ir seleccionando solo los que no tengan enfermedades, algo así. Bueno, no, bueno, entonces, no, esto estamos hablando de mecanismos naturales de selección. Y eso son selección que ocurre porque pues esa nueva mutación genera un carácter, una ventaja, por eso se llama la ventaja selectiva y por eso se llama la selección natural, pero pues frente a unas condiciones en el medio ambiente, ¿no? Bueno, eh, bueno, entonces estamos hablando aquí primero es entender qué es una homología. Aquí vemos, esto que ustedes ven son aminoácidos, ¿no? Pero es lo mismo que ácidos nucleicos. Usted hace un alineamiento, eso lo vamos a ver. En la próxima semana lo vamos a hacer con ácidos nucleicos. Entonces va a encontrar lo que llama secuencias consenso. Ustedes ven acá KHK y acá también. Y son especies diferentes. Entonces ahí es donde estamos identificando esos dominios, o sea, esos sitios que están compartidos y que muy probablemente si es la misma proteína, es decir, proteínas con funciones similares son por ejemplo, una enzima que degrada los fosfolípidos. Entonces, el sitio activo de catálisis, de ruptura del enlace 2 del ácido graso, sería el dominio, que es la que es responsable de eso, que una fosfolipasa sea fosfolipasa. Porque las fosfolipasas pueden tener otros motivos al lado que no tienen que ver con la actividad enzimática, sino, por ejemplo, que unan calcio o no, o que se peguen a membrana o no. Entonces, ese es como el concepto. Entonces el dominio sí, Doctor, efectivamente. ¿qué son Ana las Sofía. secuencias consenso? Son secuencias que son similares entre unas secuencias que se están comparando. O sea, son las secuencias, en este caso de ácidos nucleicos, que son iguales. O sea, acá están, ¿sí ven? ¿Son iguales o...? No, son iguales. Tienen que ser iguales para que sean consenso. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Entonces aquí vamos entrando poco a poco en todo esto. Entonces ahí, si tenemos como principio el parecido entre secuencias, entonces entendemos que pueden haber familias de secuencias y familias de proteínas. Y si nosotros conocemos una proteína, lo que ocurre, les decía, es muy difícil expresar una proteína. Si uno identifica un dominio que es el responsable de cierta actividad y yo encuentro en otra proteína esa misma secuencia, una secuencia consenso, pues yo le puedo atribuir a esa proteína la misma función. Entonces, si ven, adicionalmente, si yo estudio cómo es la estructura tridimensional, la estructura terciaria de la proteína, yo observo que, por ejemplo, las del CMH, complejo mayor de histocompatibilidad, tienen una estructura terciaria similar. Entonces, yo puedo deducir funciones a partir de esas estructuras terciarias. Entonces, si ven que uno puede, a partir de una secuencia, predecir una estructura y esa estructura me puede predecir una función. Entonces, eso es lo que se trabaja mucho en bioinformática, en quimioinformática, en farmacoinformática. Es decir, que si usted quiere encontrar medicamentos, usted estudia las secuencias, predice la estructura terciaria y dice, aquí se me puede unir una enzima, una proteína, un antígeno, si estoy usando un anticuerpo, puedo predecir qué tipo de proteína me puede interactuar con esa proteína. Eso, pues claro, esos todos son predicciones, ¿no? Y hay que confirmarlas ya con experimentos. Pero hoy en día se ha afinado y se conoce muy bien y ya los algoritmos están muy perfeccionados y de esa manera, por ejemplo, se encuentran nuevos medicamentos. Entonces, miren que toda la importancia que esto tiene. Ese es entendiendo
cómo una determinada secuencia me llega a definir una estructura terciaria. Y claro, uno tiene una secuencia y puede identificar, eso lo vamos a ver la semana próxima, esos dominios. Y pues hay un taller con ustedes, el último taller es sobre esto, cómo identificar dominios dentro de proteínas. Entonces, todo esto necesitamos programas bioinformáticos y aquí están, ¿no? Son bases de datos de acceso gratuito, todos estos que les estoy mostrando acá. Este es el que vamos a utilizar la semana próxima. El NCBI, está el ProSite, Mega, el Expasy, lo vamos a usar en el último taller de este curso. Pues ahí hay gran cantidad de sitios informáticos, de herramientas. Uno lo puede hacer, pues en mi caso yo tengo el sesgo de la parasitología y aquí les muestro, ¿no? Tengo todas las bases de datos de genomas de parásitos y pues eso me sirve para ir a buscar proteínas y ver qué inhibidores puedo encontrar o crear anticuerpos, vacunas. Artemis es una manera de estudiar y vamos a ver lo de los marcos de lectura abierto. Entonces, los tres marcos aquí, entonces usted empieza con una secuencia de nucleótidos. ¿Qué aminoácido me va a codificar este triplete? Yo lo corro, luego este segundo. Si usted empieza acá GTA, entonces me codifica para R. Pero si yo corro el marco y lo hago TAC, entonces me va a codificar para esta Y. Y si yo hago ACG, entonces me va a codificar para esta R. Entonces son los tres marcos corriendo eso. Pero yo lo puedo hacer a la inversa. Entonces yo puedo hacer ACG, entonces me codifica para esta D. Si yo empiezo con CGT, entonces para esta, en este caso la T. Y si yo voy después de la ACG, de la G, GTA, entonces el último de acá. Entonces tengo tres posibles marcos de lectura cuando tengo una secuencia de nucleótidos. ¿Se dan cuenta que es complicado? Ahora, la cuestión es esa. Si realmente luego eso me sale una proteína que se parezca a algo. Entonces puede que una secuencia de nucleótidos, yo, como habíamos visto en la clase anterior, yo tengo genes dentro de genes. Y depende si yo empiezo a leerlo del primer nucleótido, segundo nucleótido y tercer nucleótido. Y si eso me da codones. Entonces, si esos codones me codifican también para una proteína. Entonces, todo ese análisis se dan cuenta. Usted con una secuencia de nucleótidos puede tener seis marcos de lectura diferentes. Y tiene que buscar si eso corresponde a proteínas funcionales o no. Entonces, ven que eso es complicado. Entonces, por eso, pues inicialmente yo les cuento, nosotros nos tocó ser pioneros en esta área de bioinformática. Y pues nos tocaba usar una cantidad de bases de datos diferentes, hacer análisis muy a la mano. Hoy en día no, ustedes tienen la vida muy fácil, ¿no? Todo está integrado y en el Gbang está todo. Y vamos a ver luego eso cómo se puede usar. Se pueden volver ustedes muy famosos usando todas esas bases de datos. He tenido por lo menos unos 2 o 3 estudiantes que han ganado premios nacionales de investigación haciendo análisis bioinformático. Entonces, pues, eso es algo que está al alcance de ustedes y si les interesa, pues, se pueden volver famosos, ricos no, bueno, si a veces se ganan un premio de algunos millones a veces. Pero sí, ya he tenido varios que se han ganado premios y todo. Entonces ahí está como interesante, ¿no? Sí, cuando suena aquello de, ve. Y bueno, pero hay que estudiar claramente, entonces hay que entender y ponerle mucho cuidado y no sé cuántas veces les va a tocar ver esta clase para que la pillen bien todo este proceso desde el principio. Y esto que les estoy mostrando es todo el proceso que hace uno, contener una secuencia de ADN y todo lo de análisis que puede hacer. Entonces pasamos de eso que les mostré, electroferogramas, análisis de expresión, a predicción de estructuras terciarias, electroforesis bidimensional, análisis de espectrometría de masa y luego llegamos a algo final que es el metaboloma. Entonces todo esto está integrado, entonces a partir de una secuencia, miren todo lo que ustedes pueden hacer. Entonces esto es simplemente para abrirles el apetito de pues, lo de las técnicas de microarreglos, cómo son los patrones de expresión, en rojo los genes que se inhiben, en verde los que se expresan.
Todo eso lo vamos a ver luego, es para abrirles de nuevo el apetito de todo lo que se puede hacer, farmacogenómica, encontrar aquí, por ejemplo, vean el interés de entender ese cuento de ortólogo y parálogo, eso no es por molestarle la vida, eso es por entender cómo funciona esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos buscando un antibiótico que sirva para todos estos microorganismos y que no tenga efecto en el hombre, o sea, que no le produzca efectos colaterales, porque ustedes saben que los antibióticos tienen efecto en nosotros, si tienen alguna homología con alguna proteína nuestra, pues ahí es donde vienen los problemas. Entonces, si logramos tener una proteína ortóloga solo para microorganismos patógenos, pues el super antibiótico. Entonces, aquí hay un ejemplo. En eso se trabaja mucho de ser super antibióticos. Un antibiótico que sirva para, vea, aquí sirve para varias bacterias, para Mycobacterium, para clamidia. Entonces, está como interesante, ¿no? Ustedes no sabían que se puedan hacer ricos con todo eso. Vea, se pueden hacer muy ricos, 11 billones de dólares. Y ya pues vamos a nivel nano, pues cada vez. Entonces ahora, pues para ser ricos, entonces hay que estudiar mucho. Hay que entender esto y ponerle mucho cuidado a lo que sigue, porque si no la pillan ahora, después van a estar enredados. Entonces ahora sí vamos a entrar a cómo se establece que hay homología o no. Entonces, lo primero, nosotros tenemos una secuencia, buscamos que haya homología con otras que ya están en el GenBank. Les decía, podemos hacer predicción de estructura, hacer análisis filogenético y bueno, ahí vamos, eso ustedes lo van a ver. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero la base de todo es algo que se llama el BLAST. ¿Qué es BLAST? Es un programa que nos va a establecer si hay homología o no. Para eso nos establece lo más sencillo. Ustedes pueden decir, no, pues tomo una secuencia de nucleótidos, comparo con la otra y miro el porcentaje de nucleótidos que son iguales en la misma posición, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿qué ocurre? De nuevo vamos a volver donde Darwin. Entonces, ahí un mal apareamiento implica una sustitución. Es decir, que un nucleótido puede cambiar durante la evolución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama una sustitución. Lo otro que puede pasar es una deleción, que era lo que está. Son los tipos de mutaciones que pueden existir. Entonces, puede haber una sustitución, cambio un nucleótido por otro. Puede haber una deleción, se pierde un nucleótido. O puede haber una inserción, llega un nucleótido nuevo. ¿Qué fue primero? ¿Una deleción o una inserción? No se sabe. Simplemente o hay uno que no estaba o llegó o se fue uno que estaba. Entonces, por eso se llaman los indel, inserción, deleción, indel, porque no se sabe si fue inserción o deleción. Cuando uno compara, allá vamos a ver, y en una secuencia está y en la otra no está, pues eso lo llamamos un indel, porque no sabemos en el camino de la evolución qué fue primero. ¿Cómo fue que Darwin hizo eso? Nada, porque vio que una alita estaba más corta que la otra, entonces una deleción del tamaño o un dedo mayor en un ave que le permitía agarrar quién sabe qué cosa, semilla. Entonces se lo llamó la deleción, o se perdió la cola. Eso era lo que veía Darwin, a eso le llamó deleción. Ahora, eso se traduce en nucleótidos, en perder una base o perder un nucleótido. Eso sería una deleción. Porque si cambia ese nucleótido y no tengo esa proteína, se me pierde esa proteína. Pero yo puedo tener cambios en la morfología. Entonces, un pico más curvo, más largo, más puntiagudo. Entonces, eso es una sustitución. Pero acá en nucleótido sería un cambio de una base de nucleótidos. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo sencillo, no me vayan a perder, porque de aquí para allá, si no siguen con atención esto, toca llamar a aquí lista. Yo no sé si están todos, si ya se aburrieron, se fueron a tomar café, pongan cuidado, se fueron que la mamá los llamó, que el hermanito les, bueno, no sé qué pasó, pero pongan cuidado. Entonces vamos a tener tres nucleótidos, GAT.
y tengo estos tres acá, ATA. Si yo comparo este primero con este segundo y este tercero acá, en este orden, G con a ver, si yo voy a poner, a ver, Camila Alejandro Caicedo, G con A, ¿cómo va a llamar esto? Con lo que les acabé de decir. Camila Alejandro Caicedo. ¿Cómo, doctor? G con A, ¿cómo yo lo llamaría? Sustitución de lesión, inserción de lesión. Escoja. ¿Con cuál se queda? Si en lugar de una G encuentro una A, ¿cómo llamo yo esto? Sustitución, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, mira, Camila, aquí, cuando yo comparo estos tres nucleótidos con estos tres en este orden, le pongo un puntaje -1 a cada sustitución. Entonces, el resultado de la suma de puntos negativos, ¿cuál es? -1, -1, -1 nos da -3. O sea que el puntaje de alineamiento de este alineamiento así es -3. Bueno, Camilo Fonseca, vea esto que pasó acá. Si yo cojo esta ATA y lo pongo acá con esta A, y luego, ¿qué sigue? La T, entonces me queda ¿qué? A con A, T con T, y acá ¿qué pasó? Camilo Fonseca, ¿esto cómo lo llamas? Que no hay acá nucleótido y aquí sí hay. Una deleción, doctor. Exacto, aquí es una deleción y aquí es una inserción. Entonces, como no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, indel. Entonces, los indel les doy puntaje de -2, ¿sí? Y donde hay apareamiento, que es el mismo nucleótido, le pongo +1. Pero como aquí en la G no hay, me faltó poner una rayita ahí. Entonces, esto es otro indel. Entonces, -2. Entonces, este alineamiento, corriendo este nucleótido para allá, ¿sí ven que por eso hay que hacerlos así, uno por uno? Entonces, aquí nos da -2, +1, +1, -2 nos da -2. Bueno, Claudia Lorena Vera, ahí. Sí, doctor. Bueno, entonces mira este, ¿qué pasó acá? Entonces vamos a correr esta más adelante y aquí ¿qué pasó? Entonces, ¿esto cómo se llama? G y aquí no hay nada, A y aquí no hay nada. ¿Esto cómo es? Se llama. Acabamos. ¿Aquí qué es? En esta donde no hay nada, ¿cómo yo lo llamo? Selección. Exacto. Entonces les doy -2, -2. Acá es inserción y acá es deleción. -2, -2. T con A, ¿qué es? Claudia. T con A. ¿Cómo yo lo llamo? Sustitución. Sustitución, sí. Exacto. Y acá es deleción. Entonces, -2, -2, -1, -2, -2 nos da Sería igual, -9. menos mal. ¿Cuál es el mejor puntaje? ¿-3, -2 o -9? Escoge. ¿Cuál es el menor puntaje? Voy a poner el examen así. -3, ¿Para -2, puntaje, -2. doctor? Sí, el mejor. O sea, Mejor el menos puntaje. negativo. Sería el -2. Exacto. O sea, ¿cuál es el mejor alineamiento? Este. ¿Sí o no? Donde hay más Sí, 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 nucleótidos doctor. iguales. Listo. Ese es el principio. De ahí en adelante, eso que acabamos de hacer es lo que hace el programa. Escoge todas las secuencias y compara una por una. Entonces, pues si usted tiene 100 o 200 o hasta 1000 nucleótidos, pues eso la máquina lo hace. Pero si usted tiene 1 millón de nucleótidos, ¿se imagina usted cuántas posibilidades hay? Corriendo, eso ni el mejor computador lo logra. Entonces hay unos métodos matemáticos que ya vamos a ver que selecciona por pedacitos hasta que encuentra un mejor apareamiento y ahí empieza a hacer los alineamientos. Eso se llama heurística, es un atajo, porque eso hacerlo así, con miles de nucleótidos, pues la máquina se los hace. Pero ya cuando tiene millones de pares, un genoma completo ya es más complicado. Entonces imagínense esos algoritmos, esos que manejan el BLAST, es una maravilla porque usted encuentra la homología siempre. Bueno,
Entonces, aquí lo importante es saber lo de los puntajes y cuánto se le da, ya los vimos, -1 más los apareamientos, -2 a los INDEL y +1 a donde está el apareamiento. Entonces, ahora sí vamos aquí esto se volvió más interesante. A ver, Jessica que está por ahí. Jessica, ¿sí me está oyendo? Sí, señor. Bueno, mira, esta es una secuencia. Aquí hay 21 nucleótidos de bacilos y de bovis. Entonces, ¿cuál es esto que aquí no hay? ¿Cómo es que lo llamamos, Jessica? Cuando no lo hay, ¿sería una deleción, doctor? Sí, y acá una inserción. O sea que aquí hay, ¿cuánto le pones de puntaje acá? Cuando es deleción es -2. Exacto, muy bien. Entonces, -2 y acá otro -2 nos da -6. ¿Acá qué hay? A Una, por C. una sustitución. Exacto, y acá una T por A. O sea, en Más. total, los demás están igualitos, ¿sí se dan cuenta? Entonces, acá el porcentaje de similitud es 11 de 21, nos da 52%. Entonces, en general, ¿cuándo considera uno que una secuencia es homóloga? Como eso depende del tamaño del genoma, en general un 20% las secuencias son homólogas, pues, por lo menos en un porcentaje de homología 20%. Sin embargo, puede variar, Doctor, depende una del tamaño pregunta. de la secuencia. Sí, a ver, ¿Podría regresarse a la diapositiva anterior? sí, Profe, una pregunta. Hay sí, esa donde tiene el cursor arriba, esa T que está como en negrita. sí, Arriba. está acá. Esa estaría marcando una sustitución. Al igual Sí, que, y al igual. AC también, Entonces, y una y, pregunta. ¿Y ahí por qué se y indicaría que es una acá, sustitución y acá. en la T? O sea, ¿todo sería una sustitución o ahí cómo hacemos el conteo? Sí, esa parte No, todavía no. eso es 1 a 1. Acá vea, entonces T con T +1, A con A +1, así G, +1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, -1. Ah, bueno, aquí de pronto yo creo que me faltó colocar no sé qué me pasó, pero bueno, acá sí, -2, aquí, Listo. ¿qué? -1, -1, -2, -2, estas dos sí son iguales, entonces +1, O +1, y sea, acá. ahí deben ir apareadas letra con letra, o sea, T con T, A con ¡Eso! A, o sea, sí, ¿Cómo le porque es parece que, el es que yo quedo camellito? No, como, ¿qué? bueno, sí, sí, ¿Qué? sí, no, no, ya entendí. No, es que yo sé que eso le parece, ¿cómo hacen? Es muy bueno que te haga la pregunta, ¿cómo hacen? ¿Tú te imaginas cómo hacen? Pues, profe, es que yo me confundí porque, pues, habían dicho, no es que timina se une con adenina, o sea, pues, no sé, Ah, no, 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 no. yo ahí, yo tuve No, ese no, lapsus no, no, brutus, no. pero no, Mentiras, no, 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 ojo, sí, señor, ojo con eso, porque acá estamos comparando dos secuencias. secuencias diferentes, sí, señor, Bueno, el orden. vamos a ver, pero bueno, está muy buena tu pregunta por lo siguiente. Nosotros, si tenemos una secuencia, yo puedo deducir la complementaria. Entonces, yo puedo hacer en el BLAS que me busque la complementaria, pero eso lo hacen, normalmente está incorporado. O sea que él puede, si uno coloca una secuencia de estas, ella va a buscar la similar y la complementaria. Entonces, eso no, en los algoritmos ya está incorporado eso que tú dices, pues en el programa bioinformático. Entonces, vas a encontrar Listo, la profe. secuencia si es homóloga o no en la base de datos. Entonces, sí, tranquilo por ese lado, no, pero está muy buena la pregunta. Efectivamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno puede buscar la secuencia o su complementaria. Y si encuentro la complementaria, es homóloga. ¿Sí me explico? O sea, lo importante es cuántos nucleótidos son iguales.
lo que yo les quiero decir es que esto así como lo estamos haciendo al ojo, es para entender de dónde viene, pero evidentemente no es nada práctico. O sea, uno lo hace con secuencias chiquiticas y bueno, pero pues, esto lo hace el equipo, el programa. ¿Qué tal si no tuviéramos a los ingenieros? Entonces, hay un alineamiento que es global, así como hicimos, está en inglés. Entonces, ese es el que se llama alineamiento exhaustivo o exacto. Y otro que se llama heurístico. Entonces, el que le gusta las matemáticas va a buscar qué es heurístico, son atajos. Son manera para no tener que hacerlo, sino que usted selecciona aquello donde tiene más probabilidad de encontrar el alineamiento y de ahí para allá empieza a hacerlo exacto. Eso es. Ujú. Entonces, el BLAS quiere decir Basic Local Alignment Search Tool. Eso lo vamos a hacer la semana próxima. Espero que estén muy entusiasmados, con ganas de saber y de que hagan su primer blast. Y guárdenlo ahí como recuerdo de ustedes, mi primer blast. Entonces, así como el primer beso. Eso, entonces ustedes la semana próxima van a hacer su primer blast, primer hallazgo. Entonces, el blast usa alineamientos en semilla heurísticos porque es que busca en millones de secuencias. Y les va a dar unos resultados. Entonces les decía, 20-25% en general, de acuerdo al tamaño de los genomas. Lo más probable es que las secuencias son homólogas, pero sin embargo pueden haber. Si es menor a 25%, seguramente no. Ahora, lo que ocurre es que a veces hay que hacer la secuencia deducida de aminoácidos. Tienen más probabilidad. Entonces, lo que nos va a dar la semana próxima nos va a decir puntaje crudo, puntaje con bit y el valor E. El más importante es este, valor E, que es estadístico. Cuando nosotros empezamos, normalmente ustedes van a ver en la probabilidad estadística, se aceptan en epidemiología valores de significancia menores a 0,05, o sea, el 5%. Pero en bioinformática, como son tantas secuencias, es 10 a la menos 5. Cuando nosotros empezamos bioinformática usábamos 0,05 y eso nos daba unas homologías con cosas que nada que ver. Entonces ya sabemos y ya está muy claro que usted para considerar homología tiene que dar un valor en menor a 10 a la menos 5. Y evidentemente, entre más bajo el valor de más homología existe. Esto se vuelve más complejo porque existen unos elementos que son repetidos que corresponden a lo que llama secuencias de baja complejidad. Entonces acá hay unos ejemplos, el poli-A, por ejemplo, es una secuencia de baja complejidad, eso no, pues no se debe considerar como homólogo. Entonces hay otras, y esas secuencias muy particulares ya se han identificado, entonces existe lo que llama filtro de región de baja complejidad, que no corresponden pues a una secuencia que esté codificando. Y eso le evita que usted pierda pues mucho tiempo y haciendo homologías con cosas que no son. Entonces siempre pues por defecto en el BLAST tiene filtro de regiones de baja complejidad. Uno puede, les decía, y con la pregunta de Esteban, hacer lo que llama BLAST-N, que es consecuencia de nucleótidos. Otra que es consecuencia de aminoácidos. O sea, si usted tiene una secuencia de aminoácidos, va a ser un BLAST-P, BLAST de proteínas. Pero usted puede hacer intercambio, es decir, tiene una secuencia de aminoácidos, convertirla en nucleótidos e ir a buscar nucleótidos. O secuencia de nucleótidos, pasarla a aminoácidos e ir a buscar aminoácidos. Entonces, ahí está, pues cada una de esas variantes. Entonces, BLAS-X, secuencia de aminoácidos a partir de nucleótidos, pues se buscan aminoácidos a partir de nucleótidos. O T-BLAS-X es, usted hace nucleótidos, busca
los pasa a aminoácidos y busca en las de proteínas. Estos son los algoritmos de búsqueda, pues, que van a encontrar, pues, con el método matemático, lo que vimos de si era exhaustivo o no, o si era en semilla, y pues están estos, pues el que usamos es el BLAST. Y ya cuando tenemos aminoácidos, se usa un puntaje diferente para los alineamientos. Entonces, ese que vimos era para nucleótidos, pero este es para aminoácidos. ¿Por qué? Porque usted, a ver, si ustedes recuerdan el código genético, a ver, Ginette, Marcela, Ginette, ¿qué Doctor. es un cambio sinónimo? ¿Cómo? Cambio sinónimo. ¿Se has oído de eso? No. No, doctor, la verdad No, no. Laura Rodríguez, ¿se ha oído que es un cambio sinónimo? Mejor dicho, ¿quién de ustedes sabe que es un cambio sinónimo? ¿O no sinónimo? Pues si sabe que es un sinónimo, sabe que es un no sinónimo. Manuela está por ahí. Doctor, Sí, doctor, aquí estoy. Manuela, ¿usted no se acuerda? ¿O sí sabe? Eso sí se lo enseñaron. No, doctor, la verdad no lo recuerdo. Alguien que salve la patria, no me dejen esa tristeza. Nadie sabe que es un cambio profe, sinónimo. A doctor, ver, Miguel Ángel. pues Sí. ¿no sería que la misma secuencia de nucleótidos pueden codificar, o sea, diversas secuencias de nucleótidos podrían Exactamente. codificar la misma proteína? Y eso no es lo que es Aminoácido. único, aminoácidos, perdón. Aminoácido. Sí, Pilas, señor. pilas. Es, muy bien. Es decir, recuerden que un aminoácido es por 3 nucleótidos. Por eso es que uno hace los marcos de lectura. Si ustedes no tenían, porque eso normalmente ese concepto lo tienen que tener muy sólido. Tienen que saber qué es el código universal. Si no, nada de esto lo van a entender. Por eso cuando les hablé de los marcos de lectura, tienen que tener muy claro el código, eso lo vieron con la profesora María Mercedes, y lo que acaba de decir Sebastián, ¿por qué habló? De un triplete, 3 nucleótidos me da un aminoácido. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo codificar un aminoácido diferente si corro un nucleótido, entonces ya me da otro, 1, 2, 3, me da otro aminoácido. Y así. O sea, que yo puedo hacer, por eso es que yo de una secuencia de nucleótidos puedo sacar 6 marcos de lectura diferentes, dependiendo de dónde empiezo, si en el primer nucleótido, segundo nucleótido, tercer nucleótido, sea en sentido 3', 5' o al revés. Entonces, ¿qué ocurre? De ese triplete que es un aminoácido, lo que decían ahora es, yo puedo cambiar un nucleótido y me da el mismo aminoácido. Eso se llama ¿cómo? La propiedad de qué de la código genético. Son las 3 propiedades. Redundancia, es decir, varios tripletes, el mismo aminoácido. O lo otro es o degeneración del código genético, que es varios tripletes me dan el mismo aminoácido. Entonces, yo puedo tener cambios en un nucleótido y seguir el mismo aminoácido. ¿Sí me están siguiendo o está complicado? Ya me enredé. O ya los confundí. Sí, Díganme doctor, a ver. pues es lo que decían de la economía genética, que Sí, intenta sí, condensar claro. la misma. Mm. Bueno, entonces, pero resulta, pilas, eso no es igual para todos los aminoácidos. Hay unos aminoácidos que solo son, porque usted puede tener hasta 4 tripletes diferentes y el mismo aminoácido. Hay otros aminoácidos que son con 3 tripletes. Hay otros que es con 2. Y hay 2 aminoácidos que son el triptófano y el codón de inicio, ahora lo miramos, la leucina.
que es un solo, entonces donde usted cambie un nucleótido de ese codón de inicio, se le truncó la proteína, no lo puede cambiar, no puede cambiar. Hay unos aminoácidos que usted no puede cambiar. ¿Cómo les parece? Hay unos que son más restrictivos que otros. Entonces, esa es la razón por la cual el puntaje de homologías entre aminoácidos no es el mismo. Porque usted, bueno, y usted puede tener, resulta que en los aminoácidos, por eso todos en bioquímica, tienen que tener integrado la bioquímica y los aminoácidos aquí, porque si no, no van a entender nada de lo que vamos a hablar. Y es que usted puede tener, ¿cuáles son los tipos de aminoácidos aromáticos? ¿Quién me da ejemplos de aminoácidos aromáticos? Triptófano, Triptófano. Eso, muy bien. Bueno, aminoácidos que son básicos. Aminoácidos. Entonces, resulta que uno puede cambiar en una proteína un aminoácido y seguir conservando la función, siempre y cuando conserve la misma característica bioquímica y por lo tanto sea de la misma familia de aminoácidos. Hay cambios que son más tolerados que otros. Entonces, una vez dicho esto, y espero que todos lo hayan seguido porque pues les va a quedar muy duro seguir porque si ven que uno tiene que integrar con todo lo que ha visto. Es como el estudiante que si no sabe contar, después no puede hacer sumas. Si no sabe sumar, después no, para que haga una adición. Todo es progresivo. Todo se está montando sobre conocimientos y fundamentos básicos. Igual en la medicina, si esto ustedes no lo tienen claro, después como médicos van a estar enredados. Entonces, ustedes tienen que ir construyendo cada nuevo conocimiento en la base sólida de lo que tienen. Entonces, miren que si ustedes no tenían claro qué es un aminoácido, qué es un ácido nucleico, qué es un código genético, todo esto, aquí van a estar perdidos. Pero todos esos procesos, entonces, así vean los ejemplos. La isoleucina alineada con valina, las isoleucina y valina son similares, hidrofóbicos y alifáticos. Isoleucina y serina, esto ya cambia porque son de familias y propiedades diferentes. Entonces, por eso, en los cambios en un nucleótido, pues pueden ser neutros, no cambia el aminoácido. Pueden ser, esos serían sinónimos, cambios no sinónimos, entonces serían los que dan un aminoácido diferente, pero puede que me cambie el aminoácido, pero sigue teniendo la misma propiedad. Entonces, eso como ya se sabe, se hizo una tabla en la cual usted le da un puntaje de acuerdo al cambio que encuentra en el aminoácido. Entonces, el triptófano es el que tiene mayor valor. Esa sustitución no se puede cambiar el triptófano. Donde usted cambia el triptófano en un aminoácido, se lo tira. Entonces, el que tiene puntaje más alto. No funciona el aminoácido. Eso lo hicieron, ¿por qué se llama Blosum 62? Blosum es la tabla de puntajes. Y 62 es el número de proteínas con las cuales se construyó esas homologías, puntajes de homología. Entonces, el BLOSUM 80, que se supone 80 proteínas, o BLOSUM 45, 45. Y esta es la tabla. Entonces, aquí están los 20 aminoácidos esenciales, ¿no? Este es el triptófano. Entonces, si usted cambia el triptófano por la C, entonces mire -2, por la S -3 y así. Y miren que 11, si usted encuentra triptófano con triptófano, le da puntaje 11. Si esta Y con esta Y, entonces le da puntaje 7. Esta F con esta F, entonces 6. Y así, si ven que cada aminoácido tiene un puntaje. Usted puede cambiar algunos aminoácidos y pues no le cambian, pues cambia o no da un puntaje muy bajo, porque vea que si le da -3, mejor dicho, -4, entonces le cambia una D por una W, -4. Y así, pues hay unos, por ejemplo, no da puntaje, cambio de F por M, no es tan problemático. ¿Dónde hay uno que sea? Este 1 le da L,
por B le da 1. Ah, vea este. Y lo puede cambiar por una B sin problema, le da 3. Entonces, si ven que dependiendo de qué tipo de cambio exista, pues le da el puntaje. Y al final, pues da el puntaje que tanta homología tiene. Bueno, entonces esto es la base para la semana próxima, esto que acabamos de ver. Esto simplemente es acá para que ustedes tengan los códigos, para que si ven una A sepan qué es, la B, la C, ahí están los aminoácidos. Entonces, la X es un cambio por cualquier aminoácido. Y bueno, listo. Entonces vamos, estos son códigos de nucleótidos, de una sola letra también. Pero bueno, miren, por ejemplo, ahí la R es porque usted tiene una G o una A en esa posición. Cuando vean, esos son códigos, pero eso se usa en otras aplicaciones. En realidad, pues simplemente que lo sepan y tranquilos. No, lo que sí necesito es que repasen el concepto de tabla de código de genético, que es un no sinónimo, sinónimo, que es todo eso. Y sí, entonces la semana próxima todos, pues ahí sí tienen que conectarse, tienen que seguir y me hacen el informe de todo lo que vayamos haciendo, de lo que vamos a hacer la semana próxima. O sea que tienen que estar muy pendientes de cada uno de lo que les vaya mostrando. Porque al final el informe es individual, también lo suben por la plataforma y es con base pues en el ejercicio eh, que vamos haciendo en línea. O sea que eso es en línea, en vivo y en directo. Entonces, y van guardando resultados. Doctor, ¿Qué pasó? Un ejemplo sería una, felicidad, Sí, muy bien, ese es Esteban. ¿Qué más? A ver, sí, preguntas. doctor, el parcial del próximo viernes 16, que es el parcial de bloque, ¿hasta Va dónde entra? ¿Hasta el taller hasta pasado? hoy, ¿no? Hasta hoy. Ustedes quieren que sea solo hasta el pasado, es que llevamos cuántos temas. Ustedes verán, no sé. Pues se supone que era hasta hoy. ¿Cuándo es? ¿El martes? El 16, el viernes. Ah, no, sí, hasta la de hoy. Igual el jueves lo que van a hacer es un repaso, un ejercicio, o sea que no va a haber más tema. Entonces, todo bien hasta hoy. Doctor, Bueno, y esos puntos de los talleres de los que usted habla, en los ¿cómo? exámenes, Laura está llorando, no llore, Laura, eso no es tanto. Está todo muy claro, son muy fáciles. Antes para ayudarles. Con biología molecular les ayuda a pasar ¿Ah? Sí, la idea es que sean puntos de examen. Normalmente les da uno por cada taller, o una o dos preguntas. Me toca, negocien con el doctor. Nego- a usted le sirve más que sea dentro puntos de examen, ¿no? ¿Negocian con quién? ¿Con el doctor Zapata? No, profe, eso es complejo. Es mejor que usted monte las preguntas y nos dé 3 punticos para el parcial. ¿Cómo así? 3 puntos por los talleres. No, por ese taller que hice. No, mentiras. Pues no sé. No, toca, es que depende del número de preguntas, pero sí, a este se le da una o dos preguntas por. El máximo que hemos dado creo que son dos. Voy a consultar con el doctor Zapata, pero sí, igual, esto va a ser parte de los puntos, los talleres. Y el examen, pues las preguntas va hasta hoy. ¿Listos? ¿Algo más? Doctor, una preguntita. Sí. Cuando en la próxima clase que tenemos que entregar el informe, ¿qué día se le tendría que entregar el informe de la otra semana? La semana siguiente. Y para O sea que eso queda para el otro examen. claro, y la entrega del informe, ¿usted tiene un formato específico que le gusta recibir o cómo es? Yo no les puse.
El taller. No, es que el taller es una pregunta, la respuesta a cada pregunta, ya, no es más. No me vayan a llenar de teoría. El objetivo es sobre todo una ayuda para ustedes, ¿no? Pero ustedes ya me lo... Ah, pero tú me dices el de bioinformática. Sí, señor, el informe que tenemos que Ah, entregarle de sí, sí, yo les bioinformática. subo un formato para ayudar, para cómo presentarlos. Claro que sí, yo les subo el formato. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, muchachos. Listo, ¿algo más? Quedamos así. Nos vemos entonces la otra semana. Bueno, chao. Hasta Nos luego, vemos. doctor.